Pocos conceptos en la historia del pensamiento humano son tan enigmáticos y abrumadores como el origen del universo. Incluso antes de que existieran el tiempo, el espacio, la materia o cualquier partícula elemental, no había nada. Una nada absoluta, sin dirección, forma ni vibración. No había estrellas, no había planetas, no existía fuerza gravitacional que atrajera, ni luz que viajara, ni mente que percibiera. Este vacío primordial, incomprensible para la mente humana, es el telón de fondo de uno de los eventos más grandiosos y determinantes de la existencia, el Big Bang. La ciencia moderna, apoyada en evidencias observacionales y predicciones matemáticas, sostiene que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, toda la energía y la materia del universo estaban concentradas en un punto infinitamente pequeño, denso y caliente. Una singularidad que rompió su inercia no con una explosión, sino con una expansión vertiginosa, creando el propio espacio-tiempo, el tejido donde todo se desarrolla. Esa expansión inicial no se pareció a una explosión en el vacío, sino a la creación misma del vacío. El espacio no fue llenado, fue creado. El tiempo no comenzó a transcurrir después de una pausa, comenzó a existir. Ese instante cero marca el nacimiento simultáneo de todas las leyes físicas que darían forma al cosmos, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Desde este origen casi místico, el universo atravesó una fase de inflación cósmica. En menos de una milmillonésima de una trillonésima de segundo, el espacio se expandió exponencialmente. Esta fase es responsable de la homogeneidad del universo observable hoy, donde galaxias distantes comparten propiedades físicas a pesar de estar separadas por miles de millones de años luz. Poco después de la inflación, la energía liberada comenzó a enfriarse, dando lugar a las primeras partículas subatómicas. Quarks, leptons y gluones comenzaron a interactuar en condiciones extremas. En esa sopa primordial, las partículas que más tarde formarían los átomos aún eran inestables, disolviéndose en colisiones energéticas y reorganizándose en microinstantes. Fue gracias al enfriamiento gradual del universo que los quarks empezaron a combinarse para formar protones y neutrones, las partículas que darían origen a los núcleos de los primeros átomos. Durante los primeros 3 minutos de existencia del universo, ocurrió la llamada nucleosíntesis primordial. En ese breve intervalo, los protones y neutrones formaron los primeros núcleos de hidrógeno y helio, los elementos más simples y abundantes del cosmos hasta hoy. Sin embargo, los átomos como los conocemos aún no podían existir. La densidad y la temperatura impedían que los electrones se estabilizaran alrededor de esos núcleos, lo que resultaba en un universo dominado por un plasma de partículas cargadas que absorbían y dispersaban la luz. Una era opaca, en la que ninguna radiación electromagnética podía propagarse libremente. Solo 380.000 años después del Big Bang, la expansión y el enfriamiento del universo permitieron la formación de los primeros átomos verdaderos. Los electrones y los núcleos se unieron en átomos neutros, y la luz, finalmente libre, comenzó a viajar en línea recta a través del cosmos. Este momento quedó registrado en la famosa radiación cósmica de fondo, una huella térmica que aún llena el universo y puede observarse hoy con radiotelescopios. Esa radiación es uno de los pilares de la cosmología moderna, una fotografía del universo bebé que revela fluctuaciones de densidad que miles de millones de años después darían lugar a estrellas, galaxias y planetas. Esta historia, que comienza en la más absoluta ausencia de todo, no solo es contada por la física, sino por la luz que aún viaja. Cada fotón, cada onda, cada campo que vibra en el vacío, es una pista que revela el pasado profundo de la realidad. El universo no nació para ser visto, pero se volvió visible. No nació para ser escuchado, pero empezó a emitir música. Y nosotros, al final de esta línea evolutiva, somos ahora los ojos y oídos que contemplan, narran y estudian esta historia cósmica. Una historia que apenas comenzamos a comprender. La historia del universo comenzó con un instante tan breve, tan diminuto, que desafía toda intuición.
La primera fracción de segundo después del Big Bang no puede entenderse con los conceptos de la vida cotidiana. Estamos hablando de un tiempo menor, a una décima, de una trillonésima de segundo. Fue en ese intervalo inimaginablemente pequeño que el universo atravesó un fenómeno conocido como inflación cósmica, una expansión acelerada, exponencial y extremadamente violenta que multiplicó el tamaño del universo en órdenes de magnitud que superan nuestra comprensión. Esa expansión no ocurrió para dentro del espacio, sino del propio espacio, que se estiró como un tejido invisible en todas las direcciones, creando simultáneamente el tiempo, la materia, la energía y las leyes físicas. Durante ese momento inicial, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, aún estaban unificadas en una única superfuerza. El universo era un campo de energía pura, extremadamente caliente y denso, donde no existían partículas estables, formas ni separaciones. Pero a medida que el espacio se expandía, la temperatura empezó a descender, y como en un enfriamiento cuidadosamente orquestado, esa energía comenzó a fracturarse en componentes distintos, dando origen a las fuerzas que hoy conocemos. Primero se desacopló la gravedad, y luego se dividieron las fuerzas nucleares y la electromagnética. Estas transiciones de fase cósmica fueron como grietas en el hielo de un lago que comienza a congelarse, puntos donde la simetría perfecta se rompió y surgieron nuevos comportamientos físicos. Poco después, el universo se convirtió en una sopa furiosa de partículas elementales. Quarks y antiquarks aparecían por billones, colisionando y aniquilándose en destellos de pura energía. Por cada 1.000 millones de pares destruidos, una sola partícula de materia sobrevivía. Esta diminuta asimetría entre materia y antimateria, cuya causa sigue siendo uno de los grandes misterios de la física moderna, permitió que el universo material existiera. Si las cantidades hubieran sido exactamente iguales, todo se habría aniquilado, y no habría estrellas, planetas ni vida. El equilibrio del cosmos, tal como lo conocemos, dependió de un pequeño desequilibrio en las leyes fundamentales de la creación. Entre 10 elevado a la menos 30 segundos y un microsegundo después del Big Bang, los quarks comenzaron a combinarse, dando origen a los primeros protones y neutrones. Los gluones, las partículas mediadoras de la fuerza nuclear fuerte, mantenían unidos a estos quarks en tripletes que formarían el núcleo de cada átomo. Paralelamente, otras partículas como electrones y neutrinos también surgían e interactuaban. La densidad era tan intensa que aún con menos de un segundo de existencia, el universo ya contenía más energía por centímetro cúbico que el interior de una estrella actual. El tiempo había comenzado a fluir, pero aún no tenía sentido como lo entendemos, pues no existía nada que pudiera medirlo. Un segundo en esa era un océano de transformación, y así fue como, incluso en esa fase primitiva, comenzaron a formarse los bloques fundamentales de toda la materia. Con el enfriamiento continuo, el universo pasó de un estado caótico, hiperdenso y radiante, a una estructura más organizada, donde las partículas ya poseían masa y propiedades definidas. Este proceso duró solo los primeros 3 minutos del universo, pero definió todas las posibilidades futuras, las leyes de la física, las proporciones de los elementos, las condiciones para que la gravedad actuara eficazmente, y el propio ritmo con el que el cosmos evolucionaría. Cada instante de esos primeros segundos fue como un golpe inicial de un tambor cósmico, y su reverberación aún resuena en las estructuras del espacio. Fue en esta etapa que se sembró la radiación de fondo, aunque solo se haría visible cientos de miles de años después. Las fluctuaciones cuánticas ocurridas durante la inflación fueron estiradas y amplificadas, dejando regiones con densidades ligeramente diferentes. Estas pequeñas variaciones se convertirían, miles de millones de años más tarde, en galaxias y supercúmulos. En otras palabras, el origen de las galaxias ya estaba escrito en las irregularidades microscópicas del vacío primordial. Así, los objetos más grandes del universo, galaxias con cientos de miles de millones de estrellas,
nacieron de las fluctuaciones más pequeñas de la energía cuántica, lo macro y lo micro, danzando al unísono en los primeros instantes del tiempo. Con menos de un segundo de existencia, el universo ya había fijado su ritmo de expansión, configurado sus fuerzas fundamentales e iniciado el proceso de formación de la materia. Era un niño violento, energético, brillante y prometedor. Todo lo que vemos hoy, estrellas, montañas, océanos y los ojos que contemplan, nació de esos momentos originales. El tiempo comenzó a tener sentido, el espacio se convirtió en un escenario, y la materia empezó, lentamente, a organizarse. Tras los primeros segundos de caos creativo, el universo entró en una fase decisiva, el enfriamiento continuo y el nacimiento de la estructura. El tiempo ahora fluía hacia la complejidad, y aunque aún era un lugar hostil, las condiciones se volvían progresivamente más suaves. Entre el tercer minuto y los siguientes 380.000 años, el universo era un océano de radiación y partículas libres, un plasma denso y caliente en el que la luz no podía viajar. Los electrones, todavía extremadamente energéticos, no lograban unirse a los núcleos formados en los primeros minutos. Cada intento de formar átomos era frustrado por la alta energía de los fotones que llenaban el cosmos, como si el universo fuera una niebla incandescente donde nada era visible y todo estaba en constante flujo. Durante este largo periodo, conocido como la era del plasma, el universo era opaco. La luz era constantemente absorbida y reemitida por colisiones entre electrones y fotones. No había transparencia ni dirección. Toda la energía visible quedaba atrapada en ese mar de partículas cargadas. Pero el tiempo, paciente y absoluto, cumplía su papel. La expansión constante diluía la densidad del universo y con ello su temperatura descendía gradualmente, pasando de miles de millones a millones y luego a cientos de miles de grados Kelvin. El universo comenzó a enfriarse lo suficiente como para permitir una revolución silenciosa, la recombinación. La recombinación fue el proceso mediante el cual finalmente los electrones libres lograron unirse a los núcleos de hidrógeno y helio, formando átomos neutros. Esto ocurrió alrededor de 380.000 años después del Big Bang, cuando la temperatura cayó a unos 3.000 grados Kelvin. Con los electrones ahora anclados a los núcleos, la radiación dejó de dispersarse, y la luz, por primera vez, pudo viajar libremente por el cosmos. Esta transición marcó el fin de la opacidad del universo y el nacimiento de la radiación cósmica de fondo, una especie de eco térmico del nacimiento del espacio-tiempo que aún hoy llena el universo en todas las direcciones. Esa radiación no es una explosión de luz visible, sino una onda electromagnética tenue y casi uniforme que impregna todo el cosmos como un fondo térmico. Hoy se presenta en forma de microondas, y su detección en 1965 por los científicos Arno Penzias y Robert Wilson fue uno de los hitos más importantes de la cosmología moderna. Ellos no sabían qué estaban captando, un ruido constante en sus antenas, hasta que los teóricos lo explicaron. Estaban escuchando al universo bebé emitiendo su primera luz. Ese descubrimiento es, por tanto, considerado la primera fotografía del universo, y sus mínimas variaciones de temperatura son mapas de las semillas de las galaxias futuras. Con la luz ahora libre para viajar, el universo se volvió transparente. Por primera vez, se encendió ante nuestros ojos, aunque aún no existían ojos para verlo. Pero los fotones comenzaron un viaje que continúa hasta hoy, cruzando el espacio y transportando información valiosa sobre la infancia del cosmos. Mientras tanto, la materia, ya organizada en átomos neutros, empezó a sentir con mayor eficacia los efectos de la gravedad. Pequeñas fluctuaciones de densidad, surgidas de las fluctuaciones cuánticas, amplificadas por la inflación, comenzaron a aglutinarse. Regiones ligeramente más densas atraían más materia, generando un ciclo de colapso gravitacional que conduciría a la formación de las primeras estructuras cósmicas. Durante cientos de millones de años después de la recombinación, el universo se sumió en un nuevo tipo de oscuridad. Esta fase se conoce como la era oscura cósmica. Aunque la luz ya era libre, aún no existían fuentes de emisión visible. No había estrellas, ni planetas,
ni galaxias. Solo hidrógeno, helio y la danza gravitacional que reunía lentamente las primeras nubes de gas. El universo era un lugar silencioso y frío, en expansión continua, preparándose para el próximo gran evento, el nacimiento de las primeras estrellas. Esta fase de gestación cósmica es crucial. Fue en ese vacío, en esa oscuridad, donde la materia comenzó a organizarse en enormes filamentos gravitacionales, la telaraña cósmica que hoy conecta galaxias, cúmulos y superestructuras. La gravedad esculpió el universo en grandes vacíos y regiones densas, como un tapiz invisible que moldeaba el futuro. El plasma primordial, ahora convertido en gas neutro, se acumulaba en las regiones más densas, siendo comprimido hasta que la presión y la temperatura internas fueron suficientes para encender el fuego nuclear. El enfriamiento del universo no fue solo una pérdida de calor, fue un proceso ordenado que permitió el surgimiento de la complejidad. Ofreció las condiciones para la formación de las primeras estructuras, dio lugar a la transparencia del cosmos y liberó la radiación que hoy usamos como guía para reconstruir la historia cósmica. Fue un momento silencioso, pero absolutamente transformador. El universo había creado la materia, ahora creaba las condiciones para el brillo. Tras el gran silencio de la recombinación, el universo se sumió en la oscuridad más profunda de su existencia. Fue el tiempo de las eras oscuras cósmicas, un intervalo que duró cientos de millones de años, cuando la luz ya era libre para propagarse, pero aún no existían fuentes activas de luminosidad. Las estrellas aún no habían nacido, y las galaxias eran apenas promesas gravitacionales esculpidas en lo invisible. Esta fase oscura, silenciosa y gélida, no era un vacío absoluto, sino un universo en gestación, donde la materia se organizaba lentamente bajo la acción de la gravedad. Pequeñas perturbaciones de densidad, semillas dejadas por las fluctuaciones cuánticas durante la inflación, comenzaban a atraer más materia a su alrededor, formando vastas nubes de hidrógeno y helio que en colapsos silenciosos darían origen a los primeros puntos de luz. Estas primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, fueron los primeros objetos en transformar el universo de un entorno frío y homogéneo en un espacio vivo y estructurado. Formadas casi exclusivamente por hidrógeno y helio primordiales, ya que aún no existían elementos más pesados, estas estrellas eran colosos inestables, muchas veces cientos de veces más masivos que el Sol, sin metales ni polvo interestelar para dispersar la radiación y frenar la contracción. Colapsaban rápidamente, alcanzando temperaturas nucleares extremas en sus núcleos e iniciando fusiones que jamás habían ocurrido en el universo. Su brillo era intenso, azulado y breve. Vivieron solo unos pocos millones de años, pero en su corta existencia cambiaron el cosmos para siempre. El nacimiento de estas estrellas marca el fin de la era oscura y el inicio de la era de la reionización. La intensa radiación ultravioleta emitida por estos gigantes provocó la ionización del hidrógeno neutro a su alrededor, creando burbujas crecientes de gas ionizado que se expandieron y fusionaron con el tiempo. Con cada estrella que nacía y moría, el universo se volvía más ionizado y transparente, como si gigantescos faros se encendieran en la oscuridad cósmica, deshaciendo lentamente el velo que ocultaba la nueva estructura del universo. Este proceso, aunque lento, fue esencial para permitir que la luz viajara largas distancias sin ser absorbida, haciendo posible que los telescopios modernos observaran las galaxias más antiguas. A medida que se formaban más estrellas, comenzaban a agruparse en protogalaxias, estructuras densas compuestas de gas, polvo y materia oscura. La gravedad, como una escultora invisible, moldeaba estas concentraciones en formaciones cada vez más complejas. Las primeras galaxias no se parecían a las majestuosas espirales que vemos hoy. Eran irregulares, turbulentas, con tasas altísimas de formación estelar y supernovas explotando constantemente. La violencia del nacimiento de las primeras estrellas generó choques y vientos interestelares que redistribuyeron la materia, creando ciclos continuos de destrucción y reconstrucción. Dentro de estas protogalaxias comenzaron a surgir nuevas generaciones de estrellas. A diferencia de los gigantes de población tercero, estas nuevas estrellas
contenían trazas de elementos más pesados producidos por sus predecesoras, carbono, oxígeno, hierro, enriqueciendo el medio interestelar y permitiendo la formación de planetas y moléculas más complejas. Cada supernova que explotaba sembraba el universo con nuevos ingredientes, y a partir de este ciclo de vida y muerte estelar, el cosmos se volvía cada vez más rico, diverso y complejo. En paralelo, comenzaron a surgir agujeros negros primordiales. Muchos se formaron a partir del colapso de las primeras estrellas masivas. Estos objetos extremos, con campos gravitacionales lo suficientemente intensos como para atrapar la luz, se convirtieron en los núcleos de muchas galaxias jóvenes. Con el tiempo, crecieron al absorber materia circundante y fusionarse con otros agujeros negros, creando los agujeros negros supermasivos, que hoy habitan en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. Durante esta era de transición, el universo se iluminaba poco a poco. Regiones densas y activas que emitían luz y calor se esparcían sobre un fondo aún oscuro y frío. Era como presenciar la primera aurora cósmica, luces tímidas surgiendo en un océano de sombras. Y fue este contraste entre oscuridad y radiación lo que definió los grandes flujos de la materia visible, guiando su movimiento a lo largo de los miles de millones de años siguientes. La formación de las primeras estrellas representó más que el inicio de la luminosidad en el universo. Representó el nacimiento de la alquimia cósmica. Fue dentro de ellas donde se forjaron los elementos pesados esenciales para la formación de planetas, océanos y vida. El hierro en nuestra sangre, el oxígeno que respiramos, el calcio en nuestros huesos, todo fue cocido en hornos estelares que explotaron miles de millones de años antes del nacimiento de nuestro Sol. Esta herencia atómica vincula a cada ser vivo con la explosión de una estrella lejana y convierte nuestra existencia en una continuación inevitable de la historia cósmica. Con el nacimiento de las primeras estrellas y el encendido de las galaxias más tempranas, el universo entró en una nueva transformación fundamental, la era de la reionización. Este periodo cósmico, que se extendió entre aproximadamente 400 millones y 1.000 millones de años después del Big Bang, marca el momento en que la radiación extrema producida por las primeras generaciones de estrellas y galaxias comenzó a reionizar el hidrógeno neutro que dominaba el cosmos desde la recombinación. Este proceso, lento y progresivo, tuvo un impacto directo en la estructura del universo y en su transparencia, determinando cómo viajaría la luz a través de distancias cósmicas hasta alcanzar nuestros telescopios, miles de millones de años después. Fue como si el universo se encendiera desde dentro, no de forma repentina, sino por millones de pequeñas velas expandiéndose en todas direcciones, iluminando poco a poco el espacio profundo. Durante la era oscura, el universo estaba lleno de átomos de hidrógeno neutros que absorbían fácilmente fotones de alta energía, haciendo que el cosmos fuera opaco a la luz de fondo. Pero a medida que las primeras estrellas masivas, cuásares y galaxias, comenzaron a emitir grandes cantidades de radiación ultravioleta, estos átomos comenzaron a romperse nuevamente en protones y electrones, el proceso de reionización. Esta ruptura devolvió a los átomos su estado ionizado, el mismo que existía durante los primeros momentos del universo, pero ahora generado no por el calor primordial, sino por el poder de las primeras fuentes luminosas de la estructura cósmica. En ese sentido, el universo volvió a ser un plasma, pero en este caso un plasma enrarecido, transparente y moldeado por la luz. La reionización no ocurrió de forma homogénea. Se formaban burbujas de gas ionizado alrededor de las primeras estrellas y galaxias, que se expandían lentamente por el universo. A medida que surgían más objetos luminosos, estas burbujas se encontraban y se fusionaban, ampliando las regiones de espacio transparente. Este proceso llevó cientos de millones de años y al finalizar, el universo ya se había vuelto casi totalmente reionizado, una condición que se mantiene hasta hoy. Esta transición permitió que la luz de fuentes distantes viajara por miles de millones de años, luz sin ser absorbida, haciendo posible el estudio del cosmos profundo
a través de la luz emitida en las fases más tempranas de la historia universal. Mientras la radiación moldeaba el medio intergaláctico, otro protagonista silencioso cumplía su función: la materia oscura. Invisible pero dominante en masa, la materia oscura desempeñó un papel vital en la formación de galaxias y estructuras cósmicas. Sus interacciones gravitacionales crearon pozos de atracción donde se acumulaba el gas, formando estrellas y cúmulos galácticos. Sin ella, el universo visible no habría podido organizarse en tan poco tiempo. La materia oscura actuaba como una red invisible, una telaraña cósmica donde la materia bariónica, la materia común, se condensaba. La luz de las estrellas reveló esa red, pero su estructura estaba determinada por algo que no emitía ni absorbía luz. Otro elemento crucial en este proceso fue la formación de los primeros cuásares, núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos recién nacidos. Estas estructuras exóticas emitían cantidades colosales de radiación, muchas veces superando la luminosidad de todas las estrellas de sus galaxias combinadas. Por ello, los cuásares se convirtieron en fuentes potentes de reionización, acelerando el proceso en sus vecindades cósmicas. Su existencia tan temprana en el universo aún desafía los modelos actuales de formación de agujeros negros y galaxias, planteando interrogantes sobre la eficiencia de la acreción de masa y la fusión de estructuras en los inicios de la historia cósmica. A medida que la era de la reionización llegaba a su fin, el universo ya mostraba los primeros indicios de madurez estructural. Las galaxias jóvenes se volvían más organizadas. La formación estelar era intensa, pero comenzaba a estabilizarse. Las regiones ionizadas ahora dominaban el espacio intergaláctico, permitiendo que la luz viajara libremente y haciendo al cosmos transparente, como lo es hoy. Ese escenario cósmico, una red de materia oscura iluminada por galaxias vibrantes, atravesada por filamentos de gas caliente y coronada por cuásares brillantes, se convirtió en la base sobre la cual se construirían las futuras generaciones de estrellas, planetas y formas de vida. La era de la reionización fue, por tanto, más que un momento de transformación física. Fue el encendido del universo como sistema activo, donde energía y estructura comenzaron a entrelazarse en escalas gigantescas. El cosmos dejó de ser un mar neutro y oscuro y se convirtió en un escenario dinámico, interactivo, visualmente complejo y luminoso. Sin esta fase, las galaxias modernas, los planetas y la propia posibilidad de vida tal como la conocemos habrían sido imposibles. Fue el momento en que el fuego de la creación se extendió por las venas del universo y la oscuridad primordial fue finalmente conquistada por la luz. Con el fin de la era de la reionización, el universo había pasado de la oscuridad primordial a la complejidad visible. En este nuevo panorama, las agalaxias surgieron como las primeras grandes estructuras cósmicas organizadas, verdaderas cunas de estrellas, materia oscura, gas y elementos químicos. Estos sistemas colosales, que hoy fascinan por su variedad de formas y escalas, comenzaron como concentraciones turbulentas de gas de hidrógeno y materia oscura, unidas por la gravedad en torbellinos cósmicos que giraban lentamente, organizando la materia en regiones cada vez más densas. La formación de galaxias fue un proceso natural, derivado de las fluctuaciones primordiales dejadas en el universo tras la inflación y amplificadas a lo largo de miles de millones de años de expansión. Estas estructuras nacieron del colapso gravitacional de nubes frías de gas, acumuladas en halos de materia oscura. A medida que estas nubes perdían energía térmica y angular, se volvían inestables, provocando la formación de estrellas en su interior. Así surgieron los primeros núcleos galácticos, agrupaciones estelares alimentadas por gas fresco y rodeadas por campos gravitacionales dominados por la materia oscura. Estos núcleos se fusionaban con otros cercanos, iniciando un proceso caótico y continuo de fusiones e interacciones que moldearían las galaxias en diferentes tamaños y formas. El cosmos se convirtió en un escenario de colisiones titánicas entre protoestructuras, donde cada impacto redistribuía gas, estrellas y energía gravitacional. Con el paso del tiempo, tres tipos principales de galaxias comenzaron a destacar: espirales,
elípticas e irregulares. Las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, adquirieron su forma característica a partir de la rotación ordenada de sus discos de gas y estrellas, moldeados por fuerzas centrífugas e interacciones gravitacionales internas. Las elípticas, muchas veces resultado de fusiones violentas entre galaxias más pequeñas, presentaban una distribución estelar más esférica, con poca formación estelar continua. Por último, las galaxias irregulares reflejaban la naturaleza caótica de su formación, aún sin simetría definida, comunes en el universo primordial, donde las estructuras aún estaban en transición. La Vía Láctea, en particular, tuvo una historia marcada por múltiples fusiones galácticas. Se cree que ha absorbido decenas de galaxias enanas a lo largo de miles de millones de años, incorporando sus estrellas, gases y materia oscura. Su núcleo alberga un agujero negro supermasivo con millones de veces la masa del Sol, alrededor del cual orbitan todas las estrellas de la galaxia. Está compuesta por un disco plano con brazos espirales ricos en formación estelar, un bulbo central denso y un halo difuso de estrellas y materia oscura. Cada una de estas partes refleja fases distintas de la formación galáctica, desde la acreción de gas frío hasta el colapso de cúmulos estelares. Además de estrellas, las galaxias contienen nubes de hidrógeno molecular, polvo interestelar, rayos cósmicos, campos magnéticos y estructuras orbitales complejas como cúmulos globulares y sistemas planetarios. Funcionan como ecosistemas cósmicos, con regiones activas donde nacen nuevas estrellas y zonas muertas donde el gas ha sido agotado o expulsado por explosiones estelares. La interacción entre estrellas, gas y radiación genera ciclos constantes de nacimiento y muerte, alimentando el crecimiento estructural de la galaxia y su evolución química. Las galaxias jóvenes son pobres en metales, pero con el paso de los ciclos estelares, elementos como carbono, oxígeno, hierro y silicio se acumulan, permitiendo la formación de planetas rocosos y compuestos complejos. Otro aspecto impresionante de las galaxias es su conectividad gravitacional. No están aisladas, sino organizadas en cúmulos y supercúmulos, conectados por filamentos de materia oscura y gas caliente. Esta organización jerárquica forma la llamada red cósmica, una red colosal que atraviesa todo el universo observable, revelando una estructura esponjosa a gran escala, donde los vacíos cósmicos y los filamentos estructuran el tejido del cosmos. Esta red no solo es visualmente fascinante, también es un mapa de la historia gravitacional del universo, donde cada punto de luz representa un capítulo de la evolución cósmica. La formación de galaxias también fue crucial para el surgimiento de la diversidad morfológica y la distribución de la energía visible en el universo. Sin ellas, no habría planetas, ni química compleja, ni estrellas de larga vida como el Sol. Cada galaxia guarda en sí una cronología propia, una firma única de la interacción entre la materia bariónica y la materia oscura, entre la gravedad y la radiación, entre el caos y el orden. Estudiarlas es estudiar la propia historia del universo en microescala, cada estrella como una letra, cada nebulosa como una palabra, cada agujero negro como un punto final. Las galaxias son, por tanto, los pilares de la complejidad cósmica. En ellas, la materia se reorganizó a partir del gas primordial en formas extraordinarias de belleza, equilibrio y energía. Son ellas las que sostienen el brillo continuo del universo, esparciendo luz, calor y elementos químicos durante miles de millones de años. Y fue en ellas donde, mucho tiempo después, surgirían planetas como la Tierra, pequeños fragmentos orbitando estrellas comunes en regiones habitables de galaxias gigantescas. La historia del universo, contada en miles de millones de estrellas, late en cada galaxia como una memoria viva de la creación. En medio de la inmensidad de la Vía Láctea, una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, una nube de gas y polvo, aparentemente común, comenzó a comportarse de manera singular hace aproximadamente 4.600 millones de años. Esta nube, situada en uno de los brazos espirales de la galaxia y conocida como la nebulosa solar primitiva, daría origen a lo que hoy conocemos como el
sistema solar, compuesta mayoritariamente por hidrógeno y helio, pero también enriquecida con elementos más pesados, forjados por generaciones anteriores de estrellas y esparcidos por supernovas. Esta nube era una herencia directa del ciclo estelar que transformó al universo en una compleja y rica tapicería química. Y fue esa herencia atómica la que preparó el escenario para el surgimiento del Sol, los planetas y, eventualmente, la vida. La formación del sistema solar comenzó con el colapso gravitacional de esta nebulosa, probablemente desencadenado por una onda de choque proveniente de la explosión de una supernova cercana. La gravedad atrajo el material hacia el centro de la nube, creando una protoestrella, el embrión del Sol. A medida que se acumulaba más materia, la presión y la temperatura en el núcleo de esa protoestrella aumentaban hasta alcanzar el punto crítico para la ignición de la fusión nuclear. Fue entonces cuando nació el Sol, no con un destello explosivo, sino con una luz constante alimentada por la conversión de hidrógeno en helio, liberando energía de manera sostenida y equilibrada. A su alrededor, un disco de gas y polvo giraba rápidamente, aplanándose e iniciando la formación de los cuerpos planetarios. Este disco protoplanetario era una mezcla dinámica de elementos químicos: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, silicio, hierro, organizados en regiones de temperatura variable. En las zonas más cercanas al Sol, solo los materiales más refractarios, como metales y silicatos, podían condensarse, lo que favoreció la formación de planetas rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. En las regiones más lejanas, donde el calor solar era menos intenso, los compuestos volátiles como el agua, el metano y el amoníaco podían congelarse, lo que permitió la formación de gigantes gaseosos y helados como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Este proceso de diferenciación creó dos grandes dominios en el sistema solar: el pusistema interior, denso y rocoso, y el pusistema exterior, masivo y dominado por atmósferas espesas y lunas numerosas. La formación planetaria ocurrió por acreción de materia, donde pequeñas partículas de polvo colisionaban y se fusionaban, formando cúmulos que crecían hasta convertirse en planetesimales, cuerpos de decenas a cientos de kilómetros de diámetro. Estos, a su vez, colisionaban violentamente, fusionándose en protoplanetas. En un entorno de colisiones frecuentes y caóticas, solo los cuerpos más estables y masivos sobrevivieron, limpiando sus órbitas y estableciendo las configuraciones planetarias que observamos hoy. La Tierra, durante esta fase, fue impactada violentamente por un cuerpo del tamaño de Marte, llamado por los científicos Theia, cuyo material expulsado al espacio se aglutinó para formar la Luna. Este evento, aunque catastrófico, fue esencial para estabilizar la inclinación axial del planeta y establecer mareas fundamentales para la futura dinámica de la vida. Mientras se formaban los planetas, millones de objetos menores, asteroides, cometas, lunas y planetas enanos, también surgieron del disco protoplanetario. Muchos fueron lanzados a regiones externas, formando el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, verdaderos reservorios de hielo y roca, restos fósiles de la formación original. Otros colisionaron con los planetas en formación, incluida la Tierra, entregando compuestos volátiles, agua y moléculas orgánicas. Se cree que buena parte del agua de los océanos terrestres proviene de cometas primitivos, que actuaron como mensajeros cósmicos, trayendo ingredientes clave para la química de la vida. El Sol, centro gravitacional de todo el sistema, alcanzó la estabilidad como una estrella de tipo espectral G, con una vida estimada de unos 10.000 millones de años. Emite energía de manera constante, creando las condiciones térmicas y luminosas para que al menos en uno de sus planetas surgieran océanos líquidos, atmósfera, clima y ciclos bioquímicos, condiciones raras y preciosas en el cosmos. La Tierra, situada en la llamada zona habitable, se convirtió en un oasis singular de complejidad química, gracias a la combinación ideal de masa, distancia solar, campo magnético protector y actividad geológica interna. La formación del sistema solar no fue un evento aislado.
sino parte de un ciclo mayor que conecta el nacimiento y la muerte de las estrellas con el surgimiento de los planetas y, eventualmente, de la vida. Cada átomo de hierro en nuestra sangre, cada molécula de carbono en nuestros cuerpos, cada cristal de calcio en nuestros huesos, todo fue forjado en generaciones anteriores de estrellas que murieron en cataclismos cósmicos y dejaron sus restos como semillas de futuros mundos. Cuando miramos el cielo nocturno y vemos los planetas y sus lunas, estamos viendo capítulos vivos de la historia del universo, reunidos en torno a una estrella común, pero que para nosotros representa el pitul corazón de nuestro cosmos particular. En medio del caos creativo del sistema solar primitivo, la Tierra emergió como un punto de equilibrio entre los extremos. Ni tan caliente como Venus, ni tan fría como Marte, el tercer planeta a partir del Sol reunió las condiciones ideales para convertirse en algo extraordinario, un mundo vivo, con una superficie sólida, una atmósfera protectora, un campo magnético activo y sobre todo agua en estado líquido. La Tierra se estableció como un laboratorio natural donde los elementos cósmicos comenzaron a interactuar de formas cada vez más complejas. La formación del planeta fue violenta. Bombardeos constantes de asteroides y cometas, intensa actividad volcánica y la colisión con Theia, que formó la Luna, moldearon su relieve, composición e inclinación axial. Pero fue precisamente en ese ambiente agitado donde comenzaron a mezclarse los ingredientes de la vida. Durante los primeros 100 millones de años, la Tierra era un infierno incandescente. Su corteza aún se formaba, el magma burbujeaba en la superficie y la atmósfera era espesa y tóxica, compuesta por dióxido de carbono, metano, vapor de agua y amoníaco. No había oxígeno libre, ni océanos tranquilos, solo tormentas eléctricas, calor extremo e impactos cósmicos frecuentes. Y aún así, en algún momento entre hace 3.800 y 4.000 millones de años, ocurrió algo extraordinario. Surgió la vida. El origen de la vida sigue siendo uno de los mayores misterios científicos de la historia. Existen muchas hipótesis, pero ninguna certeza. Una de las teorías más aceptadas sugiere que moléculas orgánicas complejas se formaron espontáneamente en entornos ricos en energía, como fuentes hidrotermales submarinas o charcas poco profundas expuestas al sol y a rayos, a partir de compuestos simples como metano, amoníaco y agua. Estas moléculas comenzaron a interactuar, formar cadenas y, eventualmente, desarrollar la capacidad de replicarse. El ARN, una molécula similar al ADN, es considerado una de las primeras formas de material genético. Capaz de almacenar información y también de catalizar reacciones, podría haber sido el precursor de la bioquímica moderna. La vida comenzó, por tanto, de forma microscópica, como organismos unicelulares simples llamados procariontes, que se multiplicaban en entornos acuáticos. Durante miles de millones de años, la Tierra fue dominada por estas formas de vida invisibles al ojo humano pero esenciales. Transformaron la composición de la atmósfera, liberando oxígeno mediante la fotosíntesis cianobacteriana, un proceso revolucionario que cambió el planeta para siempre. Este evento, conocido como la Gran Oxidación, ocurrió hace unos 2.400 millones de años y convirtió al oxígeno en un componente permanente de la atmósfera terrestre. Aunque causó extinciones masivas entre organismos anaerobios, también abrió el camino para nuevas formas de metabolismo y eventualmente para organismos multicelulares. Al mismo tiempo, la presencia de oxígeno permitió la formación de la capa de ozono, que protegía la superficie de la radiación ultravioleta y posibilitó que la vida comenzara a colonizar entornos más someros, iluminados y, en el futuro, incluso la tierra firme. Durante este periodo, la Tierra atravesó transformaciones dramáticas. Deriva continental, supercontinentes como Rodinia, y más tarde, Pangea. Cambios climáticos extremos como las eras glaciales globales, llamadas Tierra Bola de Nieve, y extinciones masivas moldearon el paisaje ecológico del planeta. Pero la vida persistió, evolucionó, se adaptó. Las células eucariotas, con núcleos organizados y estructuras internas complejas, surgieron por simbiosis, cuando una célula engulló a otra
y comenzaron a cooperar. Este salto evolutivo fue esencial para la formación de organismos multicelulares, que se especializaban en funciones diferentes, formando tejidos, órganos y más tarde organismos con sistemas nerviosos, ojos, aletas y extremidades. Hace aproximadamente 500 millones de años, durante la explosión cámbrica, una diversidad extraordinaria de formas de vida apareció en los océanos. Invertebrados marinos, trilobites, moluscos, cordados, los ancestros de los vertebrados, llenaron el planeta con movimiento, depredación, estrategias reproductivas y complejidad ecológica. La vida empezó a tejer redes de interdependencia, con cadenas alimenticias, competencia y cooperación. Al mismo tiempo, las plantas comenzaron a colonizar los continentes, seguidas por artrópodos y, eventualmente, por peces que dieron origen a los primeros anfibios. Del agua a la tierra y de la tierra al aire, la vida continuó su marcha creativa, adaptándose a cada entorno y experimentando con formas y estrategias de supervivencia. La Tierra se convirtió así en un planeta vivo en todos los sentidos. Su superficie era moldeada no solo por fuerzas geológicas, sino por miles de millones de organismos que respiraban, fotosintetizaban, se alimentaban e interactuaban. Cada hoja, cada gota de océano, cada capa del suelo llevaba la firma de la vida. El planeta azul ya no era solo un cuerpo celeste rocoso, era un ecosistema global en constante transformación, sensible a sus propias creaciones. La biosfera se convirtió en un factor geológico, y la atmósfera misma, rica en oxígeno y nitrógeno, era un subproducto directo de la acción de los seres vivos. Somos herederos de esta historia. Cada célula humana contiene orgánulos que tienen su origen en microorganismos ancestrales. Cada molécula en nuestros cuerpos fue parte alguna vez de océanos primitivos, rocas antiguas u organismos extintos. La Tierra es un escenario dinámico, donde la química del universo encontró una combinación rara de orden, caos, tiempo y materia para generar lo que llamamos vida. Y en este planeta azul, perdido entre miles de millones de galaxias, la conciencia empezaba a dar sus primeros pasos. La vida, una de las expresiones más complejas del universo conocido, tuvo un origen modesto y silencioso. A partir de moléculas orgánicas simples, formadas en entornos acuáticos ricos en energía y elementos, los primeros organismos vivos de la Tierra surgieron hace aproximadamente 3.800 millones de años, en una época en que el planeta aún era inestable, con volcanes activos, océanos calientes y una atmósfera reductora. Estos primeros seres, similares a bacterias primitivas, eran procariontes, organismos sin núcleo celular definido, que se reproducían por división celular simple y dependían de reacciones químicas básicas para obtener energía. Aunque microscópicos, fueron los protagonistas de una transformación planetaria a escala global, y su presencia moldeó no solo los océanos, sino también la atmósfera, los ciclos geológicos y, eventualmente, todas las formas de vida que surgirían después. Estos primeros organismos desarrollaron estrategias distintas para sobrevivir. Algunos absorbían compuestos químicos del entorno y los descomponían en reacciones exotérmicas, un proceso conocido como quimiosíntesis. Otros aprendieron a capturar la energía de la luz solar, dando origen a la fotosíntesis anoxigénica, que no liberaba oxígeno. Pero un grupo especial de microorganismos, las cianobacterias, comenzó a realizar la fotosíntesis oxigénica, un proceso revolucionario que capturaba luz solar, convertía agua y dióxido de carbono en glucosa y liberaba oxígeno molecular como subproducto. Este oxígeno, antes inexistente en forma libre, empezó a acumularse en la atmósfera, alterando radicalmente la química del planeta e iniciando la llamada gran oxidación, que causaría extinciones masivas entre organismos anaerobios. Con la acumulación de oxígeno, se hicieron posibles nuevas rutas metabólicas, incluida la respiración aeróbica, mucho más eficiente que los procesos fermentativos primitivos. Esto permitió el surgimiento de organismos con mayor demanda energética y mayor complejidad estructural. Un paso evolutivo fundamental
fue la aparición de las células eucariotas, con compartimentación interna, orgánulos especializados como mitocondrias y cloroplastos, y un núcleo donde el ADN estaba mejor protegido y regulado. Estas células no surgieron de forma espontánea, sino mediante endosimbiosis, cuando una célula engulló a otra y en lugar de digerirla, estableció con ella una relación simbiótica duradera. Esta unión ancestral aún puede observarse en cada célula humana. Nuestras mitocondrias descienden de bacterias que alguna vez vivieron de forma independiente. La evolución siguió una trayectoria ascendente en complejidad. Las células eucariotas comenzaron a agruparse, formando colonias donde cada célula realizaba una función diferente. Con el tiempo, esta especialización condujo a la aparición de organismos multicelulares, compuestos por miles de millones de células que cooperaban entre sí, coordinadas por señales químicas y, eventualmente, por sistemas nerviosos. La explosión de diversidad que siguió, conocida como la primera explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, marcó la aparición de los principales linajes animales que conocemos hoy: artrópodos, moluscos, equinodermos, cordados. Por primera vez, ojos, esqueletos, apéndices y comportamientos complejos aparecieron a escala global en los océanos del planeta. La evolución está guiada por mecanismos como la mutación genética, la selección natural, la deriva genética y la especiación. Pequeñas variaciones acumuladas a lo largo de millones de años en distintos ambientes dieron lugar a la diversificación de formas de vida adaptadas a diferentes nichos ecológicos. Algunos organismos se especializaron en nadar, otros en arrastrarse, volar o escalar. La colonización de la tierra firme, hace aproximadamente 400 millones de años, fue otro hito extraordinario. Primero llegaron las plantas, que crearon el suelo y estabilizaron la humedad. Luego los artrópodos y anfibios. Con el tiempo, los reptiles, aves y mamíferos conquistaron los continentes, llevando consigo la complejidad celular que había comenzado en el océano primordial. Toda esta diversidad fue posible gracias a la herencia genética, que permitió el almacenamiento, la copia y la transmisión de información biológica entre generaciones. El ADN, una molécula en espiral compuesta por nucleótidos, contiene el código de la vida en cada célula. Ese código determina no solo la forma de un organismo, sino también su comportamiento, su fisiología y su respuesta al entorno. Con el tiempo, ese mismo ADN acumuló huellas de toda la historia de la Tierra: extinciones masivas, adaptaciones climáticas, migraciones y saltos evolutivos. La vida, en este sentido, no es solo un proceso químico, sino un archivo natural, donde cada especie es una página escrita por miles de millones de años de intentos, errores y supervivencia. La existencia de vida en la Tierra plantea inevitablemente una pregunta mayor: ¿existe vida en otros lugares del universo? Los ingredientes básicos, carbono, agua, energía, moléculas orgánicas, son comunes en el cosmos. Ya se han detectado en cometas, lunas de planetas distantes, nubes interestelares y atmósferas de exoplanetas. La astrobiología, ciencia que busca comprender las condiciones para el surgimiento de la vida fuera de la Tierra, avanza con cada nuevo descubrimiento. La luna Europa de Júpiter y Encélado de Saturno poseen océanos subterráneos protegidos por costras de hielo. Marte, en su juventud, tuvo ríos y lagos. Ya se han identificado cientos de planetas orbitando otras estrellas en zonas habitables. El universo es demasiado vasto como para que la vida haya surgido solo una vez, y aunque aún no hayamos detectado otras formas de vida, el simple hecho de que existamos demuestra que la vida es una posibilidad concreta de la materia. La vida, por tanto, es el punto culminante temporal de la historia del universo, un momento en que los átomos aprendieron a organizarse, replicarse y contemplarse a sí mismos. Desde las primeras bacterias que respiraban azufre hasta las civilizaciones tecnológicas capaces de enviar sondas interplanetarias, la historia de la vida es una narrativa de adaptación, resistencia y transformación. No hay ruptura entre el universo físico y el universo biológico. Somos el cosmos, observándose a sí mismo, pensando
y preguntándose por qué existe. A medida que la vida multicelular se diversificaba y los continentes se desplazaban por el manto terrestre, el planeta Tierra entró en una fase de transformaciones colosales marcada por extinciones, renacimientos y el ascenso de algunas de las criaturas más impresionantes que jamás caminaron sobre su superficie. La cumera mesozoica, que se extendió durante aproximadamente 180 millones de años, desde el Triásico hasta el Cretácico, estuvo dominada por los dinosaurios, reptiles terrestres, acuáticos y voladores que se convirtieron en los señores absolutos de todos los ecosistemas del planeta. Pero paralelamente, en rincones oscuros y nocturnos, pequeños animales peludos, de metabolismo rápido y hábitos reservados, iniciaban su propia trayectoria evolutiva, los mamíferos. Esta competencia silenciosa entre dos linajes representaría, más tarde, un giro que cambiaría el destino de la vida en la Tierra. Tras la extinción pérmico-triásica, el mayor evento de aniquilación en la historia del planeta, ocurrido hace unos 250 millones de años, la Tierra quedó casi vacía de vida compleja, pero ese vacío ecológico se convirtió en un terreno fértil para nuevas formas evolutivas. Durante el Pase Triásico, los primeros dinosaurios comenzaron a aparecer en ambientes áridos e inestables. Sus cuerpos eran livianos, sus posturas erguidas y sus movimientos eficientes. Se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones, diversificándose en múltiples grupos: herbívoros de cuello largo, depredadores bípedos, carnívoros feroces y formas semiacuáticas. Con el tiempo, durante el Jurásico, estos animales dominaron el planeta a escala global, ocupando desde selvas tropicales hasta zonas costeras. Algunas especies alcanzaban los 30 metros de longitud, mientras que otras desarrollaron plumas y comportamientos sociales complejos. Los dinosaurios no estaban solos. En el cielo, los pterosaurios volaban con alas membranosas que podían alcanzar los 12 metros de envergadura. En los mares, reptiles como los ictiosaurios o plesiosaurios y mosasaurios navegaban los océanos con movimientos gráciles, dominando los entornos acuáticos. Al mismo tiempo, los ecosistemas terrestres florecían con plantas gimnospermas, seguidas más tarde por las punangiospermas, plantas con flores y frutos que cambiarían radicalmente la forma en que se captaba y redistribuía la energía solar. La biodiversidad alcanzaba niveles sorprendentes y la vida se sofisticaba en ciclos tróficos complejos, con relaciones de depredación, cooperación, defensa y migración. Sin embargo, mientras los dinosaurios dominaban el escenario, los mamíferos primitivos evolucionaban discretamente. Descendientes de reptiles sinápsidos eran pequeños, nocturnos y cubiertos de pelos que ayudaban a mantener la temperatura corporal. Se alimentaban de insectos, vivían en madrigueras y cuidaban a sus crías con mayor dedicación que la mayoría de los reptiles. Su cerebro era relativamente mayor en relación al cuerpo y su sistema nervioso más desarrollado. Estas características, en apariencia modestas, prepararon a los mamíferos para resistir eventos catastróficos que sus vecinos gigantes no podrían superar. Esa catástrofe llegó hace 66 millones de años, al final del Cretácico, cuando un asteroide de 10 kilómetros de diámetro colisionó con la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada por el impacto fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares. Incendios globales, tsunamis de kilómetros de altura, choques térmicos y una nube de polvo que bloqueó la luz solar durante meses o años sumieron al planeta en un invierno de impacto. La fotosíntesis colapsó. Las cadenas alimentarias se derrumbaron y más del 70% de las especies vivas se extinguieron. Entre ellas, todos los dinosaurios no avianos desaparecieron. En ese escenario apocalíptico, los mamíferos sobrevivieron. Su capacidad para regular la temperatura corporal, su tamaño reducido, su estilo de vida subterráneo y su dieta variada fueron ventajas decisivas. Cuando el polvo se asentó y la luz volvió a penetrar los cielos, estos pequeños animales se convirtieron en los nuevos colonizadores de los nichos ecológicos dejados por los antiguos gigantes. Comenzó
el Cenozoico, y con él el ascenso vertiginoso de los mamíferos. Se diversificaron en múltiples órdenes: carnívoros, herbívoros, marsupiales, primates, roedores, cetáceos. Algunos crecieron enormemente, como los mamuts y los rinocerontes lanudos. Otros regresaron a los mares, como las ballenas, y un grupo específico, dotado de cerebro en expansión, pulgar oponible y capacidad para vivir en sociedad, se preparaba para revolucionar no solo la Tierra, sino la propia conciencia del cosmos. La historia de la vida no es lineal ni predecible. Está hecha de extinciones y renacimientos, de catástrofes y adaptaciones. Los dinosaurios reinaron durante más de 160 millones de años, un tiempo mucho mayor que toda la historia de la humanidad, pero desaparecieron de forma repentina. Los mamíferos, con su inicio modesto, ocuparon su lugar y cambiaron el curso de la evolución. Esta sucesión revela un patrón profundo de la naturaleza. La vida persiste, pero nunca de la misma forma. Se moldea, se adapta, se reinventa, y cada gran extinción fue, paradójicamente, una oportunidad para que nuevas formas emergieran y expandieran los límites de lo posible en el planeta Tierra. Con el declive de los reptiles gigantes y la silenciosa expansión de los mamíferos, el planeta entró en una nueva fase de experimentación biológica. La diversidad de formas, tamaños y estrategias de vida aumentó en todos los entornos: bosques, sabanas, océanos, montañas. Pero entre todos los grupos que prosperaron durante el Cenozoico, uno en particular llevaba consigo una semilla rara y profundamente transformadora: la inteligencia. A lo largo de millones de años, pequeños primates arborícolas dieron origen a linajes cada vez más adaptados a la complejidad ambiental, y en algún momento, entre hace 7 y 2 millones de años, en sabanas africanas inestables y llenas de desafíos, surgieron los primeros homínidos, antepasados directos de los seres humanos modernos. Estos homínidos se destacaban no solo por su postura erguida y manos hábiles, sino también por el creciente tamaño de su cerebro. El índice de encefalización, la proporción entre el tamaño del cerebro y el cuerpo, aumentaba con cada nueva especie. Las ventajas no eran inmediatas. Los cerebros más grandes consumen más energía, requieren mayor cuidado parental y prolongan la infancia, pero también permitían un procesamiento más sofisticado de información sensorial, social y ambiental. Los primeros miembros del género Homo, como el Homo habilis, comenzaron a manipular herramientas, rompiendo piedras para cortar carne, cavar, raspar. Estos gestos simples representaban un salto. La mente comenzaba a extenderse más allá del cuerpo, utilizando el mundo como una extensión de la voluntad. Con el tiempo, especies como el Homo erectus y luego el Homo heidelbergensis dominaron el fuego, desarrollaron lenguajes rudimentarios, migraron por continentes, construyeron refugios y formaron lazos sociales complejos. Ya no bastaba con sobrevivir, era necesario cooperar, recordar, planificar, enseñar. La cognición social, la capacidad de comprender las intenciones y emociones de los demás, se volvió central para la supervivencia, y con ella surgieron los fundamentos de la empatía, la moralidad y la cultura. El cerebro humano, especialmente el corteza prefrontal, continuó creciendo, convirtiéndose en un centro de simulaciones internas donde podían imaginarse eventos futuros y evaluar decisiones antes de ejecutarlas. Hace aproximadamente 300.000 años surgió el Homo sapiens. Dotado de lenguaje articulado, conciencia de sí mismo y de los demás, capacidad de simbolización e imaginación abstracta, este nuevo tipo de animal no solo se adaptaba al mundo, comenzaba a moldearlo. Pinturas rupestres, entierros ritualizados, mitos, danzas, herramientas refinadas y, con el tiempo, agricultura, arquitectura y escritura. Todo esto nace de esa chispa que llamamos conciencia. El universo, después de 13.000 millones de años de existencia, finalmente había producido algo capaz de mirar a las estrellas y preguntarse de dónde vino. Esa conciencia no surgió como un salto aislado, sino como el resultado de un proceso acumulativo en el que biología, entorno y cultura,
interactuaron en ciclos de retroalimentación constantes. Un cerebro mayor favorecía mejores estrategias sociales. Las sociedades más complejas presionaban por una mayor cognición. A medida que se desarrolló el lenguaje, permitió transmitir el conocimiento entre generaciones, acelerando la evolución cultural. Con él, las historias, ideas y símbolos comenzaron a moldear los comportamientos, creando tradiciones, religiones, sistemas de creencias y ciencia. Por primera vez la evolución no dependía solo del ADN, sino también de la memoria colectiva. Los seres humanos se expandieron por todos los continentes, enfrentando climas extremos, megafauna peligrosa y entornos desafiantes. Pero la verdadera revolución llegó cuando comenzaron a transformar la naturaleza, domesticar animales, cultivar la tierra, levantar ciudades. Esta transformación trajo nuevas presiones, enfermedades, desigualdades, conflictos, pero también arte, filosofía, matemáticas y astronomía. La inteligencia humana comenzó a dirigirse no solo a la supervivencia inmediata, sino a la contemplación del infinito, el tiempo, la muerte, el espacio, los dioses y el universo mismo. Somos, hasta donde sabemos, la única forma de vida capaz de comprender su propio origen estelar, su evolución biológica y su fragilidad ecológica. Cada átomo de nuestro cuerpo formó parte alguna vez de estrellas muertas. Cada pensamiento, por complejo que sea, es un patrón de sinapsis eléctricas que emerge de materia organizada. Pero al contemplar esta trayectoria, del Big Bang a las neuronas, comprendemos que la inteligencia humana no es un accidente aislado, sino un capítulo natural o de la larga historia cósmica. Una historia en la que la materia aprendió a pensar. Con la aparición de la conciencia humana y el dominio progresivo sobre el entorno, la historia de la vida en la Tierra entró en una nueva era, ya no definida solo por eventos geológicos o ciclos biológicos, sino por la acción consciente de una especie capaz de moldear el mundo que la rodea. Tras cientos de miles de años viviendo como cazadores-recolectores en pequeñas tribus nómadas dispersas por sabanas, bosques y tundras, los humanos dieron un paso sin precedentes en la historia evolutiva, la domesticación de la naturaleza. Este momento transformador comenzó hace unos 10.000 años, con el surgimiento de la agricultura, que redefinió las bases de la supervivencia, reorganizó las relaciones sociales y posibilitó el surgimiento de las primeras civilizaciones. La revolución agrícola no fue repentina, sino fruto de observaciones acumuladas a lo largo de generaciones. En regiones como la Media Luna fértil, en el Medio Oriente, y en valles fértiles como los del Nilo, el Indo y el Yangtze, los seres humanos comenzaron a cultivar granos, domesticar animales y establecer asentamientos permanentes. El control sobre la producción de alimentos liberó a parte de la población de la tarea de buscar comida, permitiendo el surgimiento de especializaciones sociales, agricultores, herreros, sacerdotes, líderes, soldados. Las ciudades surgieron como centros de almacenamiento, intercambio y poder. La escritura fue inventada para registrar cosechas e impuestos, y pronto se convirtió en una herramienta para transmitir conocimiento, mitología y leyes. Así nacieron las primeras estructuras urbanas, burocráticas y simbólicas de la civilización. Con las ciudades llegaron los estados. Los imperios crecieron alrededor de ríos y rutas comerciales, desarrollando sistemas legales, monedas, calendarios, ejércitos y jerarquías sociales complejas. Civilizaciones como la sumeria, egipcia, china, maya, griega y romana crearon legados que perduran hasta hoy. Desarrollaron la matemática, la geometría, la astronomía y la filosofía, y dieron los primeros pasos en la comprensión de las leyes naturales. Miraban al cielo no solo con temor, sino con método. Construyeron observatorios, registraron eclipses, mapearon constelaciones. Por primera vez en la historia de la Tierra, la naturaleza comenzó a ser comprendida desde dentro, de forma racional y empírica. La invención de la imprenta, en el siglo XV, aceleró la difusión del conocimiento, rompiendo los límites impuestos por las élites religiosas y políticas. La revolución científica,
Siglos después, consolidó la investigación sistemática del mundo físico. Galileo observó las lunas de Júpiter, Newton describió la gravedad, Darwin entendió la evolución. La humanidad empezó a verse no como el centro fijo del universo, sino como parte de un sistema cósmico más amplio y en constante cambio. Las ideas dejaron de ser solo tradiciones heredadas y pasaron a ser teorías comprobables, revisables y verificables. La ciencia transformó nuestra forma de percibir el tiempo, la materia, la energía y a nosotros mismos. La revolución industrial, en el siglo XVIII, llevó esa capacidad a una nueva escala. El uso de combustibles fósiles, máquinas, electricidad y redes de transporte global conectó a miles de millones de personas y remodeló paisajes enteros. Por primera vez, la humanidad comenzó a alterar sistemáticamente el clima, los océanos, los bosques y los ciclos del carbono y del nitrógeno. El poder de transformación creció exponencialmente y con él surgieron nuevos desafíos: contaminación, desigualdad, guerras tecnológicas, crisis energéticas. Pero también emergieron avances extraordinarios: vacunas, computación, educación masiva, inteligencia artificial. La era de la información, iniciada en el siglo XX, llevó la conciencia humana a nuevas fronteras. Satélites orbitan el planeta en tiempo real. Internet conecta a miles de millones de mentes. Hemos secuenciado el genoma humano, enviado sondas a otros planetas, detectado ondas gravitacionales y fotografiado agujeros negros. Vivimos en una era en la que la especie que caminaba por las sabanas ahora simula universos dentro de computadoras. Con algoritmos, telescopios y aceleradores de partículas, reconstruimos el pasado cósmico y proyectamos futuros posibles. La civilización se ha convertido en una fuerza geológica y muchos científicos ya sostienen que vivimos en una nueva época llamada Antropoceno, la era en la que el ser humano se ha vuelto el agente dominante del planeta. Pero ese poder no vino con garantías. Toda civilización lleva consigo el riesgo de autodestrucción, por guerra, colapso ecológico o desequilibrio social. La tecnología que nos libera también nos desafía. Por eso, el desarrollo de las civilizaciones marca un punto de inflexión en la historia del universo. Es aquí donde la conciencia debe aprender a autorregularse, protegerse y proteger el planeta que la sostiene. La inteligencia, para persistir, debe ser sabia. Debe recordar que aunque estamos hechos de estrellas, seguimos siendo frágiles. El universo es vasto, pero el hogar de la vida conocida, hasta ahora, es solo uno. Cada avance civilizatorio es, en el fondo, una continuación de la larga cadena evolutiva iniciada hace miles de millones de años. El fuego, la rueda, la escritura, el telescopio, el satélite, todos son extensiones de la mente humana, que es a su vez una expresión de la materia cósmica. Del polvo estelar a los servidores de datos, de la piedra tallada a la ingeniería cuántica, la historia de la civilización es la historia de cómo el universo se volvió capaz de pensar sobre sí mismo y actuar conscientemente sobre su propia trayectoria. Cuando los primeros humanos alzaron la vista al cielo nocturno, el firmamento parecía un misterio inalcanzable, un techo oscuro tachonado de puntos luminosos, lleno de mitos, dioses y presagios. Durante milenios, las estrellas fueron leídas como oráculos, los planetas como dioses errantes y los eclipses como señales divinas. Pero detrás de las leyendas existía un deseo fundamental de comprender de dónde venimos, qué hay más allá, hacia dónde vamos. Ese impulso ancestral que movió a los observadores mesopotámicos, astrónomos islámicos y matemáticos renacentistas encontró su realización más audaz recién en el siglo XX, cuando la humanidad, por primera vez, abandonó su planeta natal. La exploración espacial representa un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia cósmica, el momento en que una especie evolucionada en un punto microscópico del universo decidió cruzar la frontera de la atmósfera. El primer paso se dio en 1957 con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1, una esfera metálica que transmitía una simple señal de radio.
pero que resonó como un trueno en la conciencia global. 2 años después, la sonda Luna 2i impactaba en la superficie lunar, y en 1961, Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en orbitar la Tierra. El espacio, durante milenios inalcanzable, se convirtió en territorio de investigación. El logro culminante de esa era de pioneros fue, sin duda, la misión Apolo 11, cuando, en julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar. Las palabras "un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad" resonaron no solo como un triunfo tecnológico, sino como una afirmación ontológica. La vida terrestre había tocado otro mundo. Por primera vez, pudimos mirar nuestro planeta directamente desde el espacio, un globo azul y frágil flotando en el vacío. Esa perspectiva cambió profundamente la visión humana sobre la ecología, la política y el sentido de pertenencia planetaria. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue solo el comienzo. En las décadas siguientes, el espacio dejó de ser un campo de demostración geopolítica y se convirtió en un laboratorio de cooperación científica internacional. Misiones como Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, cruzaron los límites del sistema solar enviando datos sobre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y llevando consigo el famoso disco dorado, con mensajes y sonidos de la Tierra destinados a posibles civilizaciones extraterrestres. La Muson Estación Espacial Internacional, construida desde la década de 1990, se convirtió en símbolo de unión entre naciones y en un entorno para investigaciones sobre biología, física y medicina en microgravedad. Más allá de los vuelos tripulados, la exploración robótica ha revolucionado nuestro conocimiento del cosmos. Sondas como Curiosity, Perseverance, Cassini, Juno, New Horizons y muchas más han permitido estudiar la geología de Marte, los anillos de Saturno, los océanos ocultos de Encélado y Europa, e incluso obtener imágenes detalladas de Plutón, que durante décadas fue solo una mancha borrosa. En cada misión descubrimos un universo más dinámico, complejo y sorprendente de lo que imaginábamos. El espacio no es un vacío inerte, es un escenario de tormentas solares, océanos subterráneos, volcanes de hielo y atmósferas exóticas. Pero la exploración espacial no es solo observación, es una prospección del futuro. La búsqueda de vida en otros planetas, la posibilidad de terraformación, la minería de asteroides y la colonización de lunas o de Marte ya no son solo ciencia ficción. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab, junto con agencias como la NASA, la ESA, Roscosmos y la CNSA, están trabajando para hacer realidad la presencia humana permanente fuera de la Tierra. Con cohetes reutilizables, hábitats modulares e inteligencia artificial, la idea de una civilización multiplanetaria está en construcción, aunque aún rodeada de profundos riesgos técnicos y éticos. La exploración espacial también nos ayuda a comprender el origen y el destino del propio universo. Telescopios espaciales como el Hubble y, más recientemente, el James Webb, nos permiten observar galaxias formadas poco después del Big Bang, estudiar atmósferas de exoplanetas y analizar luces tan antiguas que casi rozaron el inicio del tiempo. Mirar al cosmos es mirar al pasado. Cada fotón captado por estas lentes es un mensajero que viajó miles de millones de años luz para contar su historia. Y al descifrarla, nos acercamos a la verdad sobre cómo comenzó todo y cómo podría terminar. Pero tal vez el mayor impacto de la exploración espacial no sea técnico ni científico, tal vez sea existencial. El simple hecho de haber traspasado nuestra biosfera es una afirmación poderosa. Somos parte del universo y tenemos el derecho y el deber de conocerlo. Cada lanzamiento, cada sonda, cada fotografía del cosmos es una extensión de la curiosidad que comenzó con los primeros humanos dibujando constelaciones en cuevas. La diferencia es que ahora tenemos cohetes, antenas y aceleradores de partículas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde estamos? Y más importante aún, ¿estamos solos?
La exploración del espacio nos recuerda que el universo no es solo nuestro escenario, es nuestro origen y nuestro destino. Y al conquistar las estrellas, quizá estemos simplemente volviendo a casa. Desde el instante en que nació el universo, hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, ha estado en expansión constante. El espacio, el tiempo, la materia y la energía se estiran como una gran hoja cósmica, donde las galaxias se alejan unas de otras, no porque se desplacen por un espacio fijo, sino porque el propio espacio entre ellas está creciendo. Esta expansión fue detectada por primera vez por Edwin Hubble a comienzos del siglo XX, al observar el corrimiento al rojo en la luz de galaxias distantes. A partir de este hallazgo, los científicos comprendieron que el universo no es estático, está en movimiento. Y como todo lo que se mueve sigue una trayectoria, surge la pregunta inevitable: ¿cuál será el destino final del universo? Al principio se pensaba que la gravedad podría eventualmente desacelerar esta expansión, quizás incluso revertirla, dando lugar a un colapso cósmico conocido como el Big Crunch, un regreso catastrófico al estado de singularidad. Pero observaciones más recientes, especialmente las realizadas en los años 1990 con supernovas tipo Ia y luego con el telescopio espacial Hubble y otras misiones, revelaron algo sorprendente. La expansión del universo no está disminuyendo, está acelerándose. Este fenómeno contradice la expectativa de que la gravedad debería frenar todo. Algo desconocido, una forma de energía que no interactúa con la materia visible y que llena el vacío del espacio, está empujando el universo hacia afuera. A eso se lo llamó energía oscura. La energía oscura constituye cerca del 70% del contenido total del universo. A diferencia de la materia, no forma cúmulos ni genera galaxias, estrellas o planetas. Su única acción conocida es acelerar la expansión cósmica, pero su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. ¿Será una constante cosmológica, como propuso Einstein? ¿Será una forma de campo cuántico? ¿O será simplemente el reflejo de una laguna profunda en nuestra comprensión de la gravedad? Mientras los físicos intentan desentrañar esta fuerza misteriosa, una cosa es segura: ella está determinando el destino del universo. Si la energía oscura continúa actuando de la misma forma indefinidamente, el universo se expandirá eternamente en un escenario conocido como el Big Freeze. En ese futuro, las galaxias se alejarán tanto unas de otras que se volverán invisibles, separadas por océanos de vacío. Las estrellas se apagarán una a una, consumiendo su combustible y colapsando en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Sin nuevas formaciones estelares, el universo se convertirá en un lugar oscuro, frío y silencioso. Una noche eterna donde la materia, demasiado dispersa, no podrá generar ni luz ni calor. En billones de años, incluso los agujeros negros se evaporarán por la radiación de Hawking y el universo alcanzará su muerte térmica, con entropía máxima y sin ningún gradiente energético capaz de sostener procesos físicos significativos. Pero existen otras posibilidades. Si la energía oscura aumenta su intensidad con el tiempo, el universo podría enfrentar un destino aún más dramático: el E-Big Rip. En ese escenario, la expansión no solo continúa, se acelera hasta tal punto que las galaxias, los sistemas solares, los planetas, las moléculas y hasta los átomos serían desgarrados por la fuerza de expansión del espacio mismo. En una escala temporal que depende de las propiedades exactas de la energía oscura, todo lo que existe se desintegraría. La realidad perdería toda cohesión y el propio tejido del espacio-tiempo sería destruido. Existe también una tercera hipótesis, el Big Bounce. En esta teoría, el universo se expandiría hasta cierto punto, pero por razones aún desconocidas, la energía oscura cambiaría de comportamiento y la gravedad volvería a dominar. El universo entonces comenzaría a contraerse lentamente, calentándose a medida que las galaxias colapsaran unas sobre otras hasta alcanzar una nueva singularidad y luego, quizás, iniciar un nuevo Big Bang. Este modelo cíclico
sugiere que el cosmos puede atravesar fases infinitas de nacimiento, expansión, colapso y renacimiento, en una danza eterna de creación y destrucción. ¿Cuál de estos desenlaces será el verdadero aún está en debate? Pero independientemente del escenario final, algo es claro. El universo no es un escenario inmóvil, es un proceso en marcha, una historia en evolución. Cada estrella que brilla, cada planeta que orbita, cada átomo que vibra, forma parte de ese flujo. La flecha del tiempo apunta hacia la expansión, la transformación y tal vez la disolución. Pero esa misma flecha permitió que el universo evolucionara de una sopa de partículas a galaxias, a estrellas, a vida y finalmente a la inteligencia que hoy contempla su propio origen y final. Pensar en el destino del universo es, paradójicamente, reflexionar sobre nuestra propia finitud y significado. Somos criaturas de un cosmos en expansión, hechos de polvo estelar, conscientes por un instante fugaz entre billones de años. Pero en ese instante, escribimos, descubrimos, amamos, creamos y nos hacemos preguntas. Si el universo termina en frío, en fuego o en renacimiento, esa breve conciencia es prueba de que la materia puede soñar y que el tiempo, por un momento, puede ser comprendido. La historia del universo es una narrativa colosal de transformación y para comprenderla en toda su amplitud, podemos organizarla como una línea del tiempo cósmica, una especie de mapa secuencial de los eventos más importantes desde el instante inicial hasta los horizontes aún desconocidos del futuro. Esta línea del tiempo no está hecha de días o años comunes, sino de épocas, eras y transiciones, donde la materia, la energía y el espacio evolucionaron de formas inimaginables. Con cada fase, el cosmos se volvió más estructurado, más complejo, más consciente, y aunque todo comenzó desde un punto sin tamaño, hoy el universo mide miles de millones de años luz de diámetro y lleva en sí la memoria de todos los instantes que lo moldearon. 0 segundos. Ocurre el Big Bang. El universo nace como una singularidad infinitamente densa y caliente. El espacio y el tiempo comienzan a existir. El cosmos inicia su expansión. En ese primer instante, todas las fuerzas de la naturaleza estaban unificadas. No existía materia, solo energía pura. Una 10.000ª de una billonésima de una billonésima de segundo. Inflación cósmica. El universo sufre una expansión exponencial. Fluctuaciones cuánticas microscópicas se amplifican a escalas macroscópicas, creando las semillas de las galaxias. La simetría entre las fuerzas se rompe. La gravedad se separa de las demás fuerzas. Una millonésima de segundo. Formación de las partículas fundamentales. Quarks, electrones y neutrinos emergen de la energía. Los quarks se agrupan para formar protones y neutrones. 3 minutos. Nucleosíntesis primordial. El universo se enfría lo suficiente como para permitir que protones y neutrones se unan, formando los primeros núcleos de hidrógeno, helio y trazas de litio. 380.000 años. Comienza la era de la recombinación. Los electrones se unen a los núcleos, formando átomos neutros. La luz puede por fin viajar libremente por el espacio. Se libera la radiación cósmica de fondo. Una fotografía del universo bebé. 400 millones de años. Fin de la era oscura. Nacen las primeras estrellas de población tercero. Comienza la era de la reionización. La radiación ioniza el hidrógeno circundante, iluminando el universo. 1.000 millones de años. Formación de las primeras galaxias. La gravedad organiza la materia en estructuras giratorias de gas, polvo y estrellas. Las galaxias colisionan, se fusionan y evolucionan. Aparecen agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias más grandes. 9.000 millones de años. Formación del sistema solar. Una nube interestelar rica en elementos pesados colapsa, formando el Sol, y a su alrededor, planetas, lunas, asteroides y cometas. La Tierra surge como un planeta rocoso en la zona habitable. 9,2 mil millones de años. Formación de la Luna.
Un impacto gigante entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte origina nuestro satélite natural, que estabiliza el eje de rotación terrestre e influye en las mareas. 10.000 millones de años. Origen de la vida en la Tierra. Moléculas orgánicas simples se organizan en estructuras autorreplicantes. Aparecen los primeros organismos unicelulares procariotas. 11.000 millones de años. Comienza la fotosíntesis oxigénica. Las cianobacterias empiezan a liberar oxígeno en la atmósfera, modificando drásticamente la química del planeta. 12.000 millones de años. Explosión cámbrica. Surgen formas de vida multicelulares complejas. Aparecen ojos, esqueletos, depredadores y relaciones ecológicas sofisticadas. 13.000 millones de años. Extinción de los dinosaurios. Un asteroide impacta la Tierra. Los grandes reptiles desaparecen. Los mamíferos sobreviven e inician su ascenso. 13,7 millones de años. Aparición del Homo sapiens. Surge la conciencia. Los humanos desarrollan lenguaje, cultura, arte, tecnología y espiritualidad. 13.799 millones de años. Comienza la era espacial. El ser humano atraviesa la atmósfera terrestre. Envía sondas a otros planetas. Observa galaxias lejanas. Inicia su expansión más allá del mundo natal. 13,8 millones de años. Tiempo presente. El universo continúa su expansión acelerada. La energía oscura. Las civilizaciones humanas estudian el cosmos y proyectan el futuro. Futuro distante. El llamado destino cósmico. Dependiendo del comportamiento de la energía oscura, el universo podría terminar en Big Freeze, Big Rip o Big Bounce. Las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan y el espacio se convierte en un vacío térmico. O tal vez el ciclo comience de nuevo. Esta línea del tiempo es más que una cronología. Es la narrativa de la transformación de la energía en materia, de la materia en complejidad y de la complejidad en conciencia. Demuestra que no hubo un momento único de creación, sino un proceso continuo donde todo evoluciona. Del átomo a la galaxia, del microbio al ser humano, del silencio a la pregunta. El tiempo es el marco de todo lo que existe. Y nosotros, pasajeros breves de esta inmensa corriente, somos también parte de la historia, no solo observadores, sino capítulos vivos del viaje del universo. Cuando contemplamos la vastedad de la historia cósmica, desde los primeros fotones hasta la conciencia humana, desde las galaxias primordiales hasta la inteligencia artificial, comprendemos que el universo no es simplemente un conjunto de estrellas y planetas, sino un proceso de autoorganización en busca de complejidad, estructura y sentido. Del caos primordial surgieron las leyes de la física, de las partículas elementales, los átomos, de los átomos, las moléculas, y de las moléculas, las células vivas. A lo largo de 13,8 millones de años, el cosmos se transformó en algo que piensa, siente y se pregunta por su propia existencia. Y en ese proceso, nosotros, seres frágiles hechos de carbono y agua, emergimos como los ojos y la voz del universo. La Tierra, un pequeño planeta azul en un brazo espiral de la Vía Láctea, alberga la única vida conocida en el universo. Eso no significa que estemos solos, sino que, hasta ahora, somos la única expresión consciente del cosmos con capacidad de narrar su historia. Esta condición nos sitúa en una posición paradójica, insignificantes frente a la escala del espacio y del tiempo, pero absolutamente esenciales como observadores y narradores de esta historia universal. Sin conciencia, el universo existiría en silencio. Con ella adquiere lenguaje, música, arte, amor, ciencia, memoria y futuro. El legado del universo no reside únicamente en su estructura física, en las galaxias, los agujeros negros y los campos cuánticos. También está presente en cada gesto humano de contemplación y descubrimiento, en cada niño que mira el cielo con curiosidad, en cada científico que mapea estrellas, en cada artista que traduce el infinito en color y sonido. El universo nos dio todo: el aire, la luz, los átomos de nuestro cuerpo, la gravedad que nos mantiene en pie, los ciclos de las mareas y las estaciones, los elementos que componen el ADN, los ritmos que sustentan la vida.
Somos resultado y reflejo del cosmos. Estamos hechos de él y a él volveremos. Nuestro papel, por tanto, es doble: cuidar y comprender. Cuidar del único planeta que sabemos habitable. Comprender el universo no solo como un ejercicio de ciencia, sino como un camino hacia la sabiduría. Esta conciencia exige responsabilidad, ética, empatía, humildad. La Tierra es frágil, las civilizaciones son inestables, la vida es rara, pero mientras exista un ser humano que contemple el cielo y desee entender, el universo estará, de alguna manera, despertando en sí mismo una chispa de eternidad. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos luces que han viajado durante miles de millones de años para tocar nuestros ojos. Algunas de esas estrellas ya no existen, pero su luz aún nos alcanza. Nosotros también somos así, pasajeros del tiempo, cuyas acciones, ideas y recuerdos pueden resonar mucho más allá de nuestras existencias. Cada vida humana es un punto de luz en el gran mapa de la conciencia cósmica. Y si este universo termina en frío, en fuego o en renacimiento, eso poco importa. Lo que importa es que por un breve instante, el universo supo que existía y se llamó humanidad. La historia del universo no termina. Continúa en cada mirada, en cada descubrimiento, en cada paso que damos hacia lo desconocido. De la nada al infinito, somos parte de ese todo. Y quizás, solo quizás, su propósito más profundo.